Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor le dijo a Elías: «Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor». Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la caverna. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Riprendiamo oggi le catechesi sulla preghiera, che abbiamo interrotto per fare la catechesi. Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación. Uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura. Y encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli travalica i confini della sua epoca. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Un uomo senza un'origine precisa. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías, un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura ci presenta a Elia come un uomo della fede cristalina. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios. Elías está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Lui per primo sarà messo a dura prova e rimarrà fedele. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. E la preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Difficile dire quali esperienze gli furono più utili. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. Nell'animo di chi prega
il senso della propria debolezza En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. nella preghiera succede sempre questo. En la oración sucede siempre esto, Momenti di preghiera momentos de oración noi sentiamo que nosotros sentimos anche que di estamos entusiasmo, elevados momenti y di sentimos preghiera, entusiasmo en esos momentos de oración, dolore, di también de aridità, dolor, de aridez, prove. de pruebas. La preghiera è così, La oración es así, lasciarsi portare da Dio dejarse llevar por Dios, e lasciarsi anche bastonare delle dejarse situazioni también brutte, anche golpear por las situaciones delle feas tentazioni. como las tentaciones. Questa realtà che la preghiera è così si ritrova Esta realidad que in la tante oración es altre así se vocazioni encuentra bibliche, en muchas otras anche nel vocaciones Nuovo bíblicas, Testamento. también en el Nuevo Testamento. Pensiamo, ad esempio, Pensemos, a San por Pietro e San ejemplo, Paolo, en San Pedro y San Pablo, che la loro vita era così, que su vida era así, para arriba y abajo, un momento de exultación y un momento di abbassamento, de di abajamiento, sofferenza. de sufrimiento. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato Elías es el hombre de vida del suo contemplativa y al tempo, mismo tiempo de vida capace di activa, scagliarsi preocupado por los contro il acontecimientos re de e su la época, regina, capaz de arremeter dopo contra che el rey y la questi reina, avevano después de fatto que ellos habían uccidere hecho Nabot asesinar a Nabot per para impossessarsi apoderarse della de sua su viña. Quanto bisogno abbiamo noi, Cuánta necesidad tenemos hoy nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos, che agiscano davanti que actuemos a persone che hanno responsabilità ante di personas que licenziare tienen col responsabilidades coraggio di Elia de dirigir, tener el coraje de Elías per dire questo non va fatto, para decir esto no se hace, questo è un assassinio. esto es un asesinato, Abbiamo bisogno dello necesitamos spirito di Elia. del espíritu de Elías. Così mostra Così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Así nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien Si sta reza. davanti al Signore, Se está delante si va del incontro Señor ai y se va al fratelli a encuentro cui de los invita. hermanos a los que Él envía. La preghiera non è un rinchiudersi col Signore La oración no es un encerrarse con el Señor no, para embellecer el alma. Esto no es la oración. questo è finta di preghiera. Esto es una La preghiera finta è un de confronto oración. con Dio La e oración es lasciarsi un inviare confrontarse a con salvare Dios i fratelli. y dejarse guiar para salvar a los hermanos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. El banco de prueba de oración es el amor E por el viceversa, prójimo. i Y credenti viceversa, agiscono los creyentes nel modo actúan dopo en el aver mundo prima después de taciuto e estar pregato. primero en silencio Altrimenti y haber la rezado. loro azione è impulsiva, De lo contrario, su acción es è priva di impulsiva, discernimento, carece de è un discernimiento. correre afanoso Es una senza carrera meta. frenética, sin meta. E quando i credenti fanno così, fanno tante Y ingiustizie. cuando los creyentes actúan Perché así, non hacen sono andati tantas prima dal injusticias, Signore a porque pregare, primero no han ido ante el Señor a discernere orar, cosa a devono discernir qué cosa tienen que hacer. Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia, Las páginas de la Había Biblia dejan conocido suponer que un también la fe de progreso. Elías haya conocido un anche progreso. lui è cresciuto También nella él ha preghiera, crecido en la l'ha oración, raffinata la ha volta per refinado volta. poco a Il poco. volto di Dio è El rostro de diventato per Dios lui più se ha hecho nitido para él más durante il nítido cammino, durante el fino camino, a raggiungere hasta il alcanzar suo su culmine culmen in quella en esa experiencia straordinaria extraordinaria quando Elia cuando si manifiesta, Dios se manifiesta, quando Dio a si manifiesta sul monte. Elías en el Si monte, manifiesta non nella tempesta se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador, sino en el susurro de una brisa suave, o meglio, o mejor, una traduzione che riflessa bene quell'esperienza. una traducción que In un refleja bien filo esa di experiencia, silenzio sonoro. en un Così hilo si de manifesta silencio Dio, Elia. sonoro.
Así se manifiesta Dios a Elías. Y con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo, que ha perdido la paz, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de viento sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi. Esta es la historia de Elías, pero parece ser escrita para todos nosotros. Possiamo sentirci Algunas inutili noches e podemos soli. sentirnos inútiles y allora solos. che la preghiera Es entonces verrà cuando e la busserà oración la vendrá y porta llamará a la del puerta cuore. de nuestro corazón. Un lembo del mantello di Elia Un lo borde de la possiamo capa de Elías raccogliere tutti podemos noi, recogerlo todos nosotros, come ha raccolto la metà del mantello il suo discepolo como lo Eliseo. recogió la mitad de E su anche se capa su avessimo discípulo Eliseo. sbagliato qualcosa Y si también nos hubiéramos o equivocado ci en algo, sentissimo o si nos sintiéramos minacciati e amenazados impauriti, o asustados, tornando davanti a Dio volviendo con la delante de preghiera, Dios con la oración, ritorneranno volverán come per como por miracolo milagro anche la también serenità la e la serenidad pace. y la paz. Questo è quello che ci insegna l'esempio di Elia. Esto es lo que nos Grazie. enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromiso mezquino. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de este tiempo de pandemia nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos. Que Dios los bendiga a todos. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.